¿Cuál es tu relación con el dinero? Te lo pregunto para que encuentres respuestas válidas para vos mismo y te voy a ayudar a desentrañar un poco a partir de analizar tus creencias en relación al dinero, pero vamos a hacer un abordaje diferente esta vez y vamos a mirarlo desde el punto de vista de la descodificación de las creencias. ¿Y por qué esto es importante? Es un aspecto, es un abordaje que le podemos llamar terapéutico, que no reemplaza a la ley de la asunción, que no reemplaza al conocimiento que tenemos de la ley de la conciencia, pero que nos ayuda a la autoobservación, al autoconocimiento, que tiene que ver con aquellas creencias que tal vez tenemos muy arraigadas, que las tenemos en el inconsciente, por lo tanto no somos conscientes de ellas, pero las manifestamos de todas maneras. Y normalmente esas creencias provienen, la mayoría de las creencias que tienen que ver con el dinero, provienen del árbol genealógico, provienen de nuestros ancestros, de nuestra familia. Otras del inconsciente colectivo y otras son propias, son creencias que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida debido a nuestras propias experiencias. Y muchas veces reaccionamos inconscientemente utilizando como filtro esas creencias que tenemos tan arraigadas. Entonces, desde ese lugar es que voy a hacer este abordaje como un complemento, no como un sustituto de la ley de la asunción y de la ley de la conciencia, sino porque desde mi experiencia hacer ese tipo de trabajo con uno mismo, guiado por alguien que sepa que me lo puede hacer, ha resuelto muchos problemas, no solo en las relaciones con el dinero, sino en las relaciones con las personas, en las relaciones de pareja y también en cuestiones de salud. Porque, como siempre digo, las personas que no conocen la ley de la asunción y que no saben utilizar ese poder como nosotros sabemos, entonces no tendrían esperanza, no tendrían forma de sanarse ni de tomar conciencia de las creencias limitantes que tienen si no fuera a través de estas metodologías. Entonces, lejos de desdeñar este conocimiento, desde mi punto de vista creo que hay que integrarlo si hace falta, y a partir de ahí, cuando uno comprende cuáles son sus creencias limitantes, cuando uno comprende lo que sucede muy dentro de la mente, que no está al alcance, ahí empiezan a abrirse puertas, las puertas del Padre, para que mis asunciones no sean malogradas. Bien, como dije, tenemos creencias que están muy enterradas. La psicología ha hecho una clasificación de las partes de la mente-conciencia individual, y esta clasificación, simplificándola, contiene 3 lugares o aspectos que podemos tener en cuenta. El inconsciente, que según estudios ahí guardamos alrededor del 95% de nuestras creencias, por lo tanto tenemos un 95% de información que no tenemos idea que está ahí. Luego está el subconsciente, que es como un lugar intermedio entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Es donde se guardan las impresiones, los recuerdos más recientes, y podemos echar mano a esa información, aunque no esté en el plano totalmente consciente, pero es una parte de la mente desde la cual también operamos, el subconsciente. Por eso también es muy importante, todas ellas son importantes. Y luego está el plano consciente, que es desde el cual nos manejamos habitualmente, donde tenemos información disponible, pero un pequeño porcentaje, y es lo que nos va a determinar nuestro día a día desde el lugar de la resolución rápida de las cosas.
Estoy simplificando mucho, pero es para que se entienda estas tres partes. Entonces, hacia donde tenemos que apuntar es hacia las creencias inconscientes. Y ahí es donde justamente está mucho de la información del árbol genealógico de los ancestros y de las creencias colectivas. En este caso, nos vamos a enfocar especialmente en esas creencias limitantes en relación al dinero. Y además de una mente tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico muestra las creencias que tenemos. De hecho, todo lo que sucede en la mente se hace cuerpo y todo lo que sucede en el cuerpo se hace mente. Por lo tanto, nuestro cuerpo también muestra nuestras creencias. Y en nuestro cuerpo tenemos un órgano, que es el cerebro, que pareciera ser el nexo entre lo material del cuerpo y lo energético de la mente. Y resulta que para el cerebro, dinero y liquidez son conceptos que los entiende en sintonía, es decir, que no los puede separar tan fácilmente. En general, el patrón es o no puedo ganar dinero o no puedo retener el dinero que gano, pero no hablamos de una crisis económica general, sino de aquellas personas que sienten que toda su vida han luchado con esto, que fue un esfuerzo, que fue una lucha y que lo sigue siendo. Y a veces hay un patrón o un hilo conductor ligado a la escasez, muy inconscientemente grabado, que dice: no puedo tener más que mis padres, no puedo tener más que mis ancestros, no puedo tener más que mis hermanos, porque no sería justo que yo me pueda permitir una vida mejor que la que ellos tienen o tuvieron. A nivel inconsciente, ganar dinero para muchos es un sinónimo de falta de honestidad. Entonces siguen pensamientos de tipo: si soy una buena persona, el dinero no me puede sobrar, porque eso implicaría que los demás piensan que soy deshonesto y que lo gano de manera deshonesta. O también hemos escuchado muchas veces o traemos arraigado desde nuestro árbol o desde el colectivo humano que una persona es digna cuando trabaja y además si es sacrificada, y si las cosas le cuestan más, entonces es mejor valorada. Estas creencias, que son sentencias, que están grabadas a fuego, muchas veces no tenemos ni idea que tenemos esa creencia arraigada, pero creo que la mayoría de nosotros podemos reconocer haber escuchado esto más de una vez. En el contexto de la biodescodificación, a todo este cúmulo de creencias que tenemos en el inconsciente, guardadas y enterradas, se les suele llamar programas. Entonces, para seguir con esto, hay familias en donde hay programas de estafa detrás de algún conflicto, sobre todo en familias en donde abundan los secretos, donde hay muchos secretos, calumnias, enemigos, escraches, disoluciones comerciales en malos términos, y eso queda guardado en el ADN conductual, que nosotros lo heredamos a través de la epigenética. Por lo tanto, todos estos programas inconscientes tal vez nos están condicionando cuando nosotros queremos manifestar dinero. Otra cosa que nos podemos preguntar es:
¿Qué pensaban, qué vivenciaban nuestros padres con respecto al dinero cuando nosotros nos estábamos gestando o éramos bebés? A eso se le llama proyecto sentido y nos suele marcar durante toda nuestra vida con creencias inconscientes. Tendríamos que tal vez pensar si había poco dinero, si el hecho de que nosotros estuviéramos llegando a este mundo generaba conflictos en relación a la economía familiar, si no éramos bienvenidos en relación a eso. Tal vez había demasiado dinero, pero eso generaba conflicto en la familia. A raíz de que nosotros llegamos y nacimos, nuestra madre dejó de trabajar o de estudiar. ¿Y qué nos decían cuando éramos pequeños sobre el dinero y sobre la comida? Todas estas cosas, cada uno de nosotros tal vez las podemos recordar, y esas creencias las tenemos entre el inconsciente y el subconsciente y son el filtro con el cual nosotros vemos el mundo de las formas. Muchos crecieron escuchando no tengo, no hay, no puedo. Cuando seas grande y trabajes te lo vas a poder comprar. No se puede tirar la comida cuando hay otros que no tienen para comer. Tus abuelos murieron de hambre en la guerra. Tenés que casarte con alguien de dinero porque si no estás perdido. Son patrones que han estado dando vueltas en las familias y en el colectivo humano durante mucho tiempo. Son creencias muy arraigadas de nuestros padres, abuelos, ancestros y el colectivo en general. Entonces, nosotros, con todo este bagaje de información dando vueltas, hemos interpretado el mundo de las pérdidas y las ganancias de una manera determinada y nos armamos un concepto en torno al placer de tener dinero para gastar sin culpa. Sin culpa. Porque una de las primeras cosas que nombré fue tal vez no está bien que yo tenga una vida mejor que. Eso es culpa. Entonces ahí tenemos un montón de cosas para trabajar, para poder comprender más que trabajar. Y lo importante acá es saber lo siguiente: si nosotros no tenemos idea de estas creencias, no nos acordamos, que nosotros no nos acordemos no quiere decir que esa información no esté ahí, al acecho para salir cada vez que queremos manifestar dinero en abundancia o queremos manifestar cosas que involucran tener mucho dinero. A pesar de eso, nosotros tenemos la posibilidad de comprender. ¿Qué es esto? Que en los árboles genealógicos aparecen seres, aparecen partes de esos árboles que toman conciencia por el árbol completo. Y cuando uno toma conciencia, lo único que le queda por hacer es dos cosas. No juzgar, porque tenemos que comprender que nuestros ancestros y el colectivo humano tiene programas y que los expresa y que también son inconscientes y que han vivido situaciones que han reafirmado esa escasez, esa carencia, por un lado. Entonces el no juicio es un punto de partida, no juzgar, no culpar, que viene de la mano del no juzgar. Justamente porque las personas no tenemos la culpa de los programas inconscientes que traemos, ni tampoco de las cosas que tomamos como verdades absolutas e inamovibles. Solamente cuando tomamos conciencia, solamente cuando tenemos una amplitud de conciencia que nos permite comprender, recién ahí nos podemos hacer responsables para cambiarlo desde la conciencia, que es donde están. Y la segunda cosa es el perdón. Justamente el perdón del que he hablado muchas veces, que implica que no hay nada que perdonar porque son programas y son inconscientes. Y comprender que el otro
ha hecho lo que mejor pudo con sus programas, con sus recursos, con sus ideas y con sus aprendizajes. Y nosotros también, nosotros mismos también. Entonces la mirada es desde el amor profundo e infinito del Padre, que somos su imagen y su semejanza. Y tenemos la buena fortuna de ser de esos seres que pueden tomar conciencia porque comprenden que hay mucho más allá de todos estos programas. Y que de alguna manera, al tomar conciencia, sin juicios, sin culpa, perdonando, podemos tomar responsabilidad y podemos empezar a hacer nuestras asunciones y manifestaciones en relación al dinero y a lo que para nosotros implica tener mucho dinero de manera más efectiva, de manera más rápida y que el dinero no se nos vaya. Todo esto que fui nombrando son programas posibles que muchos de nosotros seguramente tenemos. Si no estás detectando algo de todo lo que digo en tu vida o en tu árbol o en la información que se te dio, no importa. Desde este momento vos estás tomando conciencia y es suficiente, no necesitas más. El perdón, el no juicio limpian absolutamente toda esa energía y nos abren los espacios necesarios para la creación que nosotros queremos en nuestra vida. Es dejar que el Padre nos abra las puertas para que nos muestre los caminos que tenemos que seguir. Pero lo importante es hacerlo desde ese lugar de conciencia plena, de perdón y de no juicio. Voy a seguir con este tema. Esta es la primera parte. Hay una segunda parte que también me gustaría compartir con ustedes y que desde mi lugar es sumamente enriquecedor para poder conocernos un poco más y perdonarnos y no juzgarnos, que eso es la mayor expresión de amor que podemos tener con alguien, especialmente con nosotros, para poderlo proyectar también afuera. Muchas, pero muchas gracias por estar, por escuchar, por ser, por acompañarme y por ser mi espejo.